Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. ¿Qué dice John y qué dice la gente que nos escucha en el Room? ¿Cómo está todo? Aquí feliz de que no seas residente. Que no sé, ¿para no tirarte qué? Claro, para no meter ahí durísimo. Pero esto lo hacemos es para divertirnos. Es para divertirnos. Este es para divertirse. Nada más. Mire, John, el tema que nos trae hoy es mercadeo en tiempos de guerra. Y entre los conflictos mundiales que ocupan el mundo y con la pandemia todavía que nos afecta, ocurre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Y con este conflicto llegan nuevas consecuencias para el país que lo inicia, donde diferentes empresas o marcas han decidido desde retirarse hasta suspender sus servicios. Lo que nos ha hecho analizar si esto es lo que está sucediendo actualmente, cómo será el futuro de esas marcas, cómo será su interacción con el público o cuál es la posición de las empresas ante hechos de impacto global. Yo también me pregunto, Nelson, ¿cuál es el compromiso social de estas corporaciones? Suministro de alimentos, ¿qué posición tienen ante la mirada del mundo? ¿Cuál es su posición política? ¿Y por qué estas empresas ahora sí tienen una posición marcada política y social? ¿Cómo los afectará ahora y en el futuro? ¿Es eso algo nuevo, John? Es totalmente nuevo. Bueno, yo soy Nelson Eduardo Bocaranda y mi partner aquí al lado es John da Silva. Nuestro tema de este debate durante las próximas 2 horas será marketing y política, las marcas y la invasión de Rusia a Ucrania en este programa que se llama El Room. Vamos a falar para la frontera, papá. Llévatelo. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, te invitan a que seas parte de El Room, por Onda, la superestación. John, en la producción general tenemos a Thaís Pompón Morales, a Federica Pimentel también. Y en la asistencia de producción está Camila Álvarez. En el control técnico, Tobías Varela y Osvaldo Huerta. Y en el departamento web, que aquí lo que hay es un gentío, está todo el equipo de mundoweb.com haciendo esto posible. Nos puedes escribir a través de nuestras redes, @circuitoonda, @johnsnacks y @bocaranda20 en Twitter y 2.0 en Instagram. Está No como voy a viejo decir- eso del 2.0. No ya, voy a decir nada, Nelson. Dale. John, hablemos un poco sobre lo que fue esta semana a nivel de la reacción de las marcas o la reacción que las marcas tuvieron al conflicto entre Rusia y Ucrania, que de verdad suena mal decirle conflicto, a la invasión de Rusia a Ucrania. Esto hay que ponerle nombre y apellido, y las marcas también le han puesto nombre y apellido a esto, ¿no? Tú sabes que hablamos en el Space que tenemos los martes a las 6, a las 7 de la noche en Twitter Space, o a las 6, ya no me acuerdo. Yo sé que ya es de noche. A las 6. A las 6. Arranca a las 6. Lo diferente que ha sido esto, porque nosotros tenemos por primera vez en la historia compañías y marcas tomando una posición clara ante un conflicto. Vamos a irnos, un tiempo atrás y vamos a suponer que hay una diferencia política entre un país en Europa, cuando estaba República Checa antes que se separara, Yugoslavia, y existía un conflicto de 2 puntos de vista diferentes, o Palestina y Israel. Que es más reciente. Que es más reciente. Normalmente las empresas y las compañías se alejaban del conflicto. Se alejan porque hay 2 puntos de vista que pueden ser entendibles dependiendo de cómo lo quiera ver o el ángulo que se quiera ver. Ahora, en este caso, es tan obvio y evidente cómo se afectó los derechos humanos, cómo se afectó los derechos políticos, cómo se afectó los acuerdos que estaban haciendo, que las empresas están diciendo, yo no estoy de acuerdo de esto y me voy. Y aquí hay algo que me preocupa, Nelson, que es que acabamos de leer recientemente, se va Pepsi, se va Coca-Cola de Rusia. ¿Y los se fue empleados? McDonald's ayer. Y McDonald's, y Zara, y los empleados, y las personas que vienen ahí. Cerraron para hacer las transferencias, el SWIFT, y las personas.
Es decir, obviamente hay una estrategia política para cerciorar la capacidad bélica que tiene el país, pero luego hay una cantidad de personas que están afectadas por estas compañías y estas marcas. Esto en nuestra conversación de Twitter nos recordó muchísimo, el Twitter Space nos recordó mucho al tema en particular de Venezuela, con las sanciones y Adobe. Cuando Adobe se va del país por un overcompliance, por un sobrecumplimiento ante el temor de poder ser ellos sancionados porque no entendían mucho cómo era el panorama. Esto posiblemente puede ser a un mediano plazo, de repente hasta un corto plazo, lo que pasa con algunas de estas empresas, que se den cuenta que pueden seguir operando, que pueden seguir abasteciendo de servicios sin estar bajo el ojo de Europa y los Estados Unidos a nivel de sanciones. Pero en este momento está pasando algo que es mucho más curioso que dejar desafectados, desatendidos o a personas sin trabajo, y es que las marcas están tomando posiciones activas, están siendo proactivos en sus comunicaciones, diciéndole a sus consumidores, estamos en contra de la guerra, y en particular, porque tú lo decías muy bien, como se tiene tan claro quién es la víctima y cuál es el victimario, están tomando una posición pro-Ucrania. Claro, parece ser la decisión fácil. Y además también hay un par de ejercicios más en la ecuación que es, ok, yo puedo seguir operando, pero realmente puedo seguir operando. O sea, realmente los próximos 4 meses, no sé, Zara va a vender cuando el país está entrando en default y hay una devaluación gigante. O efectivamente pareciera ser que para su negocio en los próximos 5, 8, 10 meses el negocio no iba a funcionar de una manera muy eficiente. Pero no solamente eso, sino además, ¿cómo ve el consumidor global? Porque vamos a suponer que Rusia pesa en cualquiera de estas empresas el 7, el 8, el 15, el 20%. Pero ¿cómo ve el consumidor global que esa marca esté en ese país haciendo negocios? Es decir, pongamos una marca como Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿Cómo ve el consumidor en Europa de Pepsi-Cola que Pepsi haga negocios en Rusia? Pero es que aquí no quiero ser Venezuela centrista, pero pasamos por eso nosotros también. Y tú lo pasaste desde el punto de vista del que sufrió las consecuencias porque tú lo tuviste que vivir, no del político que tenía una actuación política. Exactamente. Pero ahí sí te digo, las marcas que se quedaron pues pudieron crecer. Si bien había un cerco financiero donde en algún momento no pudiste sacar la plata, eso hizo que se inventaran mecanismos para darle la vuelta y tratar de revertir ese flujo de caja que tenía que pasar de las empresas locales a sus matrices globales. Pero efectivamente eso toma tiempo. O sea, nosotros tenemos 20 años de este cuento, de una disminución del aparato productivo, pero tan solo tenemos 5 años de sanciones, y en ese periodo Venezuela ha logrado entender cómo poder funcionar. Aquí esto ya tiene un diseño por default completamente diferente al nuestro. Aquí, si las violaciones de derechos humanos han sido progresivas, aquí estamos viendo la guerra en vivo por primera vez. Estamos viendo esa violación de derechos humanos televisada, que no es primera vez que la vemos. O sea, pues esta no es la primera guerra televisada, lo hablábamos, fue la guerra de Irak, fue la invasión a Irak de los Estados Unidos. Pero en esta oportunidad yo creo que el mercadeo con causa está jugando un rol en la psiquis del consumidor global. Ahora, el mercadeo con causa, ¿cuál causa? Porque es la causa antiguerra, anti-invasión. Sí. Y la causa... Que no es antirrusa. Claro, ojo, claro. O sea, está claramente diferenciada. Y la causa de los miles de rusos que se están quedando sin alimento, que no son pro-invasión. Y la causa de las madres y las personas que dentro de Rusia no son pro-invasión, se están quedando sin la capacidad de hacer sus transacciones financieras y se están quedando sin alimentos. Y ahí ponemos entonces el otro lado de la balanza y la cantidad de ucranianos que se han muerto por una invasión que en teoría nada más iba a ser para un sector fronterizo del oeste del país y terminó siendo a toda la ciudad un bombardeo sin ningún tipo de medición, sin ningún tipo de precisión también. O sea, ahí hay tantas cosas a poner en esa balanza que justamente por eso es que queríamos tocar el tema desde el punto de vista de las marcas. Hay un punto que yo me siento más cómodo en esta discusión, que aquí hay cosas éticas, políticas, económicas involucradas, que no todas son nuestra especialidad, por lo cual vamos a comentar algunas inferencias e hipótesis propias que pueden estar alejadas a la realidad. ¿Tenemos fact check hoy aquí?
Seguramente, no tenemos fact check hoy, pero menos mal. Pero seguramente lo que va a marcar esto es también el momento. Recuérdense que este programa está pregrabado y esto es una guerra que se ha movido tan rápido. Estamos hablando que estamos el día 14 de la guerra y se siente como muchísimo más tiempo que esto. La velocidad a la que ha avanzado esta guerra ha sido de verdad asombrosa para el mundo entero. Una guerra que aparte pensaba que se iba a ganar mucho más rápido para Rusia de lo que ha pasado. Así que desde el momento que nosotros grabamos esto, hasta el momento que usted lo está escuchando, posiblemente hayan cambiado algunas de las cosas que estamos diciendo. Pero hay algo que yo te quiero decir, que es donde yo me siento más cómodo y yo, un ingenuo parado en Venezuela. Y es, como viví mi proceso en Venezuela, donde me sentí abandonado desde muchos puntos de vista. Es decir, yo hoy día quiero más a Copa Airlines que la que quería antes, porque fue la única aerolínea que se quedó en el país y nos permitió poder tener una oportunidad versus United, versus... Díselo a mis millas de América. Sí, sí, exactamente. Y como eso, toneladas de cosas. Es decir, la gente que se quedó acá tiene más empatía mía que como consumidor. Y yo siento, por ejemplo, lo que hace el chef José Andrés, me parece un approach mucho más inteligente, humano, y humano, cercano, que la retirada impuesta violenta. Es decir, ¿qué hace el chef José Andrés? Se va a Ucrania, organiza a los chefs globales y empieza a darle soluciones y alimentos a las personas que están sufriendo la guerra, sea quien sea. Se va a Polonia a esperar a las personas que Sí. cruzaran la frontera para recibirlos con un plato de comida caliente. Efectivamente. Y eso es totalmente diferente a yo me voy. Un José Andrés que aparte ha venido a Venezuela, conoce la realidad nuestra y Estuvo en se Cúcuta. sensibilizó con el tema de las grandes migraciones a través de la experiencia venezolana. Es decir, José Andrés se puso en la solución. Lo que está haciendo las grandes compañías es se están yendo, poniéndose también, entendiendo ellos que son parte de la solución, porque se entiende que de este bloqueo económico y colapso económico puede haber una solución, pero tal vez tú te podrías quedar siendo una de estas compañías en Rusia, transformando tu negocio, no buscando tener negocio, pero sí ayudando a la comunidad. Me encanta que creo que por primera vez estamos como en lados no tan iguales de esta ecuación. Es que yo soy como medio del centro, yo creo. Bueno, Pero cuando digo el centro, digo el silencio, Capitolio. Ah, ok. Yo decía, pues tu pensamiento es completamente de izquierda, John, pero no hay problema. No, mira, la verdad es que la retirada o no de las empresas, de nuevo, es gobernanza corporativa, es lo que cada empresa siente que debe hacer y esto tiene, a juro, que pasar por la mentalidad del sobrecumplimiento de algo que es nuevo y que no es regular para muchas de estas personas. Aquí entra una parte que sí es benecocentrista de todo este pensamiento, es porque ya nosotros hemos pasado por eso. Muy parecido. Es algo, o sea, si bien la escala del conflicto, la escala de devastación y la escala de la violación de derechos humanos es diametralmente opuesta o es más exagerada, obviamente, en una guerra, nosotros vimos a empresas tomar este tipo de decisiones antes. Ahora hablemos desde el punto de vista de mercadeo y de comunicaciones. No tanto de que se hayan decidido quedar o no en Rusia. ¿Qué le están diciendo las marcas a sus consumidores? Por primera vez, en un cálculo que yo eché ayer en nuestro Twitter Space, es el 2014. En el 2014 fue el escándalo en Nigeria, ojalá no me equivoque, con los Rohingya, que eran este grupo extremista que secuestró unas niñas, a 200 niñas, y que fue un escándalo global que todas las marcas tuvieron que decir algo. Boko Haram, exactamente. Donde fue un escándalo global que las marcas por primera vez se advocaron a tener una comunicación sobre temas políticos, sobre temas religiosos, sobre temas de conflicto y de violación de derechos humanos. Desde ese momento yo no había visto una mentalidad unificada en torno a un conflicto a nivel de comunicaciones de mercadeo como lo estoy viendo ahorita. Yo creo que eso también ya es una consecuencia de una realidad de las nuevas generaciones. Es decir, cuando nosotros vemos las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, estamos viendo una conciencia social y una identificación social que nos está haciendo ver a las marcas, por ejemplo, sensibles con el body shaming. Tú hoy día en Estados Unidos entras en una tienda Adidas y ves una modelo de este tamaño, como yo, un maniquí. exhibido. Y cuando vas a la tienda de Victoria's Secret lo ves así también. Entonces hay una transformación de discurso un poco más banal de lo que estamos hablando, pero ya empieza a ver cómo hay un discurso de las empresas diferenciado. Porque el consumidor está en su proceso de evaluación, de toma de decisión, se está preguntando cosas. ¿Cuán responsable con el ambiente eres? ¿Eres más responsable o no? Al más responsable le compro, al menos responsable no.
¿Cuán comprometido estás con los derechos de la mujer? Al que está más comprometido le compro, al que no le compro. Es decir, esto ya es un proceso, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que entran dentro de los criterios de las marcas que los representan y que ellos se representan, donde la igualdad, los derechos humanos, los derechos sobre el ambiente, donde el cuidado del prójimo son muy significativos. Son valores que hoy en día se convierten en valores de marca. ¿Y qué hacen los tipos de marketing? Analizan esas tendencias y dicen, ¿sabe qué? Esto tiene que ser parte de nosotros. Lo que es bastante nuevo es que una empresa tome una posición política, porque aquí estás tomando una posición política. Aquí estás diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Macron, con lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, con lo que está diciendo la Comunidad Europea. Y a mí me hace mucha falta, ¿sabes qué? Angela Merkel. Sí, obviamente. Sí. Nos hace falta todo. Nos hace falta todo. Si estás por ahí escuchando, porque ella escuchó este programa, me dijo la semana pasada, ella quiere volver. Vamos a entrar a leer los tweets y las cosas que hablamos en el Twitter Space el día martes, que hablamos de este tema, y tuvimos gente que se subió al panel de manera fantástica a participar con nosotros, como Arnaldo Espinosa, Mauricio Chacón, que estuvieron hablando un poco con nosotros, y también estuvo Igor Couto, y vamos a escuchar lo que ellos dijeron, y sobre eso vamos ampliando estos puntos de vista que tenemos sobre la mesa. Recuerden, para participar pueden seguirnos a través de las cuentas Bocaranda 20, John da Silva, también por Circuito Onda, donde cuando tenemos un Twitter Space usted va a ser notificado, también lo va a ver dentro de esos tweets y puede unirse a esta conversación. Escuchemos el primer audio. Hemos visto con preocupación que en los últimos días Moscú está probando una especie de internet interna que se llama Runet, que está totalmente despegada de la WWE y está pidiendo a sus proveedores locales cambiar todos sus dominios a .ru, tener servidores internos en el país y de alguna manera es poner una gran pared. Es como regresar al muro de Berlín, pero digital. Bueno, esto es un caso de tratar de entender lo que son los nuevos bloqueos y la digitalización de la sociedad. Pareciera que en diferentes lugares de Rusia, y lo vamos a escuchar más adelante, hay personas que ni siquiera se han enterado que hay una guerra en una de sus fronteras con uno de sus vecinos. Y Rusia está buscando minimizar ese ruido que no solamente están creándoles a ellos internamente, lo que son las noticias globales y los medios globales, sino también todas estas marcas que empezaron a hacer ruido que nunca te los imaginabas. Tú posiblemente puedes imaginarte rápidamente, mira, los medios globales van a estar hablando de esto, bloquéalos. Claro. Pero tú nunca pensaste que ibas a tener que bloquear, no sé, la página de Adidas, la página de McDonald's, una cantidad de cosas que empieza a crearte un ruido. Y aquí Anne Applebaum, que para mí es una de las pensadoras más claras que tiene el planeta en este momento, especialista sobre todo en temas de Rusia. El esposo es polaco y está en el Congreso Europeo en representación de Polonia. Decía que hay un club de chicos malos en el mundo, que son todos estos autócratas. Y entre ellos se ponen de acuerdo para ayudarse cuando el mundo se les pone chiquito. Algo que vivimos aquí muy de cerca y que ahorita están viviendo allá. El bloqueo a los medios, el bloqueo al acceso a la información es algo con el que también nosotros nos podemos relacionar muchísimo. Pero esto que está pasando en Rusia tiene unos matices completamente diferentes. Imagínate tú obligar a marcas que quieran hacer vida en el país, a medios que quieran hacer vida en el país, a tener servidores físicos dentro de tus terrenos y nada más permitirle a esa terminación del dominio, que en este caso es .ru, nada más te va a permitir entrar a cosas que tengan el .ru. Es un gueto. Es un gueto. Es el gueto de Varsovia. Moderno. Digital. Donde no puedes ir ni a Pornhub. Pornhub está bloqueado en este momento en Rusia. No, ahí sí hay que salir a la calle. Entonces, yo lo que creo... Y es en serio, no es paja. No, yo lo que creo es que tenemos un reto súper gigante, porque lo que sí sabemos es que las tecnologías de información y el acceso a la información, y lo demostró todo el proceso de Cambridge Analytica, es que dependiendo de la cantidad de contenidos que tú accedes, van a formar una opinión. Y esa formación de opinión, más bien de informarte, lo que puede hacer es manipularte. Y en este proceso de información que tenemos controlada, la manipulación puede ser algo que transforme tu efecto de cómo entiendes la realidad. Y esto puede ser dramático en la decisión de cómo un pueblo puede entender quiénes son sus líderes, como es lo que está pasando en el caso de Ucrania. El rol de la desinformación en la toma de decisiones es una de las cosas claves que estudia Anne Applebaum, y que decía que ella sentía que en este conflicto, por primera vez, tanto Twitter como Facebook lo estaban haciendo bien. Y lo que a mí me lleva a preguntarme y a reflexionar, que es
o sea, qué tan descentralizado está el mundo con esa idea de la descentralización que tenemos con la información en Internet. Si de pronto hay un señor que tiene el deber y que está sentado en California de apagar Twitter o apagar Facebook en un país. Entonces, ¿eso es centralizado o descentralizado? Es decir, me preocupa que un señor pueda decir qué se dice y qué no se dice, porque en realidad esto también atenta contra la libertad de expresión. Pero es una plataforma privada donde hay un dueño de la empresa que puede decidir, sácame el gritón del cuarto, que me está generando mucho ruido negativo también. Pero ¿quién juzga el gritón del cuarto? Ahí está el tema. Sobre el rol de la desinformación en el conflicto y este caso particular de que aquí contaron como una abuela rusa que no le creía a su nieta, pero que en realidad es el dueño de un hotel donde se albergan muchos periodistas contándole a su mamá. Pero aquí tuvimos una versión diferente en el Twitter Space. Es que lo de la abuela suena más catchy, ¿no? Sí, te da un poquito más de ternura, pues. Claro. Ese es como que los fanáticos de Argentina, ninguno quiere Cristiano, están desinformados. Y creo que esa desinformación que hay internamente, pues crea un velo que muchas de las personas no saben realmente qué es lo que está ocurriendo. No sé de hecho en qué medida fue cierto, pero al menos lo leí de un medio confiable en el que contaban el testimonio de una chica en la que decía que estaba en Ucrania en plena guerra y hablaba con la abuela en Rusia, y la abuela no solo que no sabía que había una guerra o una invasión, sino que además de que no había invasión, pues no le creía, aún y cuando se lo decía su propia nieta. Entonces, esta ausencia de las marcas, al menos hacen un statement de que algo está pasando, como para que, y al ser de manera colectiva, digamos, al generarse este efecto dominó o bola de nieve, yo creo que es interesante lo que puede ocurrir a nivel interno en contra de la desinformación, y quizás puede generar al menos más curiosidad y quizás pues despertar la perspicacia de más de uno que no solo se atreva a curiosear, sino además hacerse eco de lo que está ocurriendo en vista de que quizás no está claro de lo que está ocurriendo. Yo creo, Nelson, esto me hace pensar en unos paradigmas que probablemente ya nos quedan muy lejos por cómo avanzó la tecnología de información, que es Dachau, como se pronuncia el campo de concentración que estaba en las afueras de Múnich, que cuando se liberó la población decía que no las conocía de la existencia del mismo. Si bien es cierto, hay una reflexión ahí mismo también. Tampoco esa población fue la que hizo que eso terminara. Es decir, efectivamente sí sería ideal que la población entendiera cuál es el proceso justo de la verdad de lo que está sucediendo y tenga la información como para decir cuál es su punto de vista, no un solo punto de vista en la información. Pero la solución o la ejecución de este conflicto no pasa por la población. Recuérdame cuál conflicto, incluyéndonos a nosotros o incluyendo las manifestaciones que se hicieron en Washington, detuvieron Vietnam, detuvieron los conflictos nuestros, detuvieron... No, pero sí influenciaron el verano árabe. Las redes sociales fueron la mecha que incendió el Medio Oriente durante el verano árabe que arrancó en Egipto. Te lleva la razón. Ahí no es tanto lo de que si el pueblo ucraniano está consciente de lo que está pasando. Es más al revés. Es el pueblo ruso que esté consciente de las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra y puedan alzar posiblemente su voz frente a sus gobernantes y decirles, no estamos de acuerdo con esta loquera que están haciendo. Y allí tal vez una de las transformaciones más importantes de lo que estamos viendo, lo afectado emocionalmente que nosotros estamos con este conflicto por cómo se está transmitiendo la información y el efecto psicológico que tiene sobre los espectadores globales de esto. Porque normalmente, como nosotros veíamos la información, estaba como muy orientada al breaking news y un periodista de una cadena que tenía un rol muy concreto de narrar algo que estaba viendo, probablemente muy protegido, en un hotel a cierta distancia con su chaqueta y su casco, que daba la sensación de que este tipo me está echando un cuento. Pero ahora estamos viendo la información en TikTok, una señora que está en la ventana viendo cómo está la cosa y de pronto ve una bomba y plum y explota y todo se acabó. Lo cual nos parece un drama muy potente porque nos lo hace vivir, nos hace identificarnos con eso. Y eso tiene una situación psicológica muy importante sobre las víctimas, que es el audio que vamos a escuchar en este momento, que lo va a poner inmediatamente nuestro equipo de producción. Me viene a la mente inmediatamente el paradigma de la víctima, porque la víctima habla a nivel psicológico que tiene tres aspectos, como una pirámide, un triángulo en el que está la víctima, está el perpetrador y está el héroe. Y nosotros siempre en alguna etapa de nuestras vidas nos sentimos víctimas,
somos perpetradores y queremos ser el héroe. Entonces, cuando es tan obvio, pues nos podemos identificar muy fácilmente en la figura de la víctima y queremos ser el héroe. Esto nos lo dice Mauricio Chacón, quien es estratega de negocios y marketing, en esa conversación que sostuvimos en el Twitter Space. Y definitivamente pues tenemos un acercamiento con ese sufrimiento del otro y nos vemos reflejados en las víctimas como tal. Igor Cuoto, quien también nos acompañó en el Twitter Space y quien es especialista en negociaciones y resolución de conflictos, instructor del modelo PON de Harvard University y consultor CIC, también nos comentaba un poco al respecto de esto, sobre las posibles consecuencias que pueden sufrir las empresas por quedarse en Rusia. Que mientras que hay hay tal vez una posición de todos estas empresas, haciéndole sentir a la opinión pública de que se están yendo por algo que no debe estar pasando. Por otro lado, recuérdate de que hay también una propaganda política, ¿no? Hay un discurso, nacionalista, y que no se viene construyendo de la noche a la mañana, que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Entonces, eso no va a solucionar el conflicto, porque si por eso fuese, entonces deberíamos pensar de que si se cartelizan las empresas y dejan de dar los servicios en un país determinado, bueno, eso debe llevar a la reflexión de los líderes políticos a abordar el conflicto de forma distinta, ¿no? Eso suma, pero esa no va a ser la solución del conflicto, definitivamente no. No es la solución, es parte del problema inicial para poder, o sea, es el quiebre de la normalidad, es lo que siento yo. Yo siento que probablemente... O sea, tú no puedes pensar hoy en día que alguien va a cometer un acto de guerra contra otra nación y la vida va a seguir como si nada. Sí, yo estoy de acuerdo y todo se involucra porque vivimos aquel nunca jamás, probablemente parados en 1946 o en 1945, el año que terminó la guerra, cuando el mundo entendió... Que el mundo se paró por una bomba. Sí, y que la visión de anexión de ese pequeño estado polaco que decía en el plan blanco de la invasión alemana... Fue tan solo el primer paso. No, fue solo el primer paso. Y eso tiene una visión de entendimiento global. Pero ¿qué detona la solución? Es un tema realmente complejo, porque parado donde estamos hoy, ya empiezan a haber otras disputas, otros egos, otras circunstancias, otras situaciones que llevan... Ahora la preocupación probablemente del espacio ruso tiene que ver en dónde me doy vuelta para atrás y qué implicaciones puede tener para mí darme vuelta para atrás, porque tal vez los que están siendo más afectados en este momento con la presión económica y empresarial de la que estamos hablando, ni siquiera es el gobierno ruso, que sí lo es, pero tal vez son los oligarcas rusos. Entonces, ¿qué tanto poder tienen estos oligarcas rusos detrás de lo que se pueda decidir? Entonces, claramente sí hay un impacto, no tengo ni idea, no soy especialista, no tengo ni idea de cuál es el nivel de impacto si llega un quiebre, pero sí va a tener un impacto obviamente en la economía actual y futura, porque el acercamiento de las empresas o de las compañías para tener estos acuerdos con Rusia en el futuro va a estar muy revisado y evaluado. Sí. No es que yo vuelvo como antes, como si nada. Y me hace pensar, por ejemplo, caso anecdotario, el presidente del Chelsea tiene 10 años viviendo en Londres, con una vida perfecta, acostumbrada, de pronto... Le quieren quitar el yate y le quieren quitar el helicóptero y le quieren quitar el avión ahora. Acá, y este señor va a volver a comprar ahora que el West Ham o el Liverpool, ¿no? Entonces aquí hay mucha gente que está pensando qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de esto, marketing y política, las marcas en la invasión de Rusia a Ucrania. Y vamos a estar acompañados en esta próxima parte de Cristabel Cartaya, socióloga especializada en comunicaciones estratégicas, comunicación digital, redes sociales y campañas políticas. De repente para meternos un poco más, no solamente en el marketing y la política, sino también en el marketing político. ¿Te parece? Vámonos para allá. ¡Hey! Nelson John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada.
Y estamos de vuelta y en esta oportunidad arrancamos lo que es la entrevista educada y para ello tenemos vía Zoom a Cristabel Cartaya, socióloga especializada en comunicación estratégica, comunicación digital para redes sociales y campañas políticas. Pueden encontrarla en sus redes sociales en @Cristabel Cartaya. Bienvenida, Cristabel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo fantástico. Estamos hablando y reflexionando sobre el mercadeo, las marcas y la invasión rusa en Ucrania, específicamente después de ver los diferentes anuncios casi que al unísono y en un acuerdo casi que compuesto por Dudamel en una orquesta sinfónica de las empresas que están saliendo y anunciando su salida de Rusia como tal y el impacto que puede tener esto tanto desde las marcas, el marketing y los negocios, y por eso queríamos conocer tu punto de vista. Sí, estamos asistiendo, bueno, desde hace mucho tiempo estábamos asistiendo a una comunicación digital de todos los problemas, ¿no? De una localización donde todo lo local toma importancia desde una perspectiva global, es decir, todos los problemas que pueden estar pasando en Ucrania ahora son vistos de una manera mucho más globalizada y los problemas ahora son mucho más internacionalizados en este sentido. Creo que hace un par de décadas una guerra como la que estamos viendo, una invasión como la que estamos viendo no hubiese tenido el impacto en el marketing o en las empresas que estamos viendo ahora, y con otros fenómenos que también vemos, como el Día de la Mujer, fenómenos Me Too y otros temas. Estamos en la era de la empatía y en la era de la cancelación, ¿no? Es como las dos caras de la misma moneda. Vemos como todos estamos hablando de un mismo tema o como sancionamos todos también a un mismo tema por estar todos tocados por estos fenómenos, aunque pasen en un área geográfica muy lejos de nosotros. Cristabel, ¿no sientes que cierta particularidad de que, a ver, en diferentes otras situaciones o conflictos o puntos de vista, o no llamemos guerra, sino conflictos sociales que puede haber, como los del derecho a la mujer, como el movimiento Me Too, como Black Lives Matter, o sea, en diferentes movimientos donde algunas marcas han puesto su punto de vista, hay un punto de vista de algunas marcas, pero ahora sientes como que todo el mundo lo está poniendo un punto de vista y es mucho más evidente e impactante, porque algunas veces ponen como ciertas restricciones, pero la salida del país es muy ruidoso todo lo que están haciendo las marcas. ¿Esto no puede tener un efecto a mediano y largo plazo para estas mismas marcas? Sí, sí, sin duda. O sea, es muy impresionante cómo vemos todas las marcas posicionándose, poniendo los colores de la bandera de Ucrania para mostrar posición. Creo que es primera vez que vemos que las marcas están tomando una posición política tan importante, ¿no? Sabemos desde hace mucho tiempo que parte de las tendencias del marketing, de la comunicación, es tomar posición sobre los temas, los conflictos sociales, ¿no? Como estás comentando. Pero es impresionante que estemos tomando posición en algo tan político o geopolítico como la invasión rusa en el territorio ucraniano. Eso es importante, nos llama a la reflexión sobre el papel que están tomando las marcas en el escenario global, no solo desde su espacio de venta, de marketing o humanización o todos estos temas que se hablan en marketing, sino además de tomar posiciones mucho más importantes. Ahora, yo llamo a la reflexión si estas posturas que están tomando las empresas también tiene atrás un análisis, una reflexión sobre lo que está sucediendo, o solo estamos montándonos en la ola del mercadeo. de lo que está en tendencia. Exacto, ¿no? Como vemos en algunas marcas que hablan de Me Too o de género, estos temas que estamos hablando, pero que detrás no hay ninguna conciencia de género o de búsqueda de equidad social, sino de montarse en la ola de lo que está en la tendencia. También hay que reflexionar si estas nuevas banderas azul y amarillas que vemos en algunas marcas es aprovechar lo que está trend topic, o si saben pues qué conflicto hay atrás, que un mínimo análisis de qué es lo que está sucediendo en Europa Oriental, un mínimo de entendimiento de qué es lo que está detrás de estas banderas y de las posturas que están tomando. Yo llamaría también la reflexión a ese punto. Pero si también busca estamos el consumidor en una ola de conciencia. Exacto. ¿Qué busca el consumidor? Que la marca esté woke, que la marca esté despierta. Eso es lo que está hablando el consumidor. La marca lo que está buscando es simplemente demostrarle a su consumidor que está despierta y que está en contra de algo que está pasando,
¿O también debería la marca entonces tener un rol pedagógico sobre lo que está pasando? A mí me parece que no deberían estar divorciadas una de la otra, pero veo marcas como, este es un ejemplo que lo he nombrado muchas veces esta semana, pero Satisfyer, una marca que hace consoladores y elementos de estilo de vida y de salud sexual de pareja, que cambió su logo. Pero ¿cuánto mensaje puede tener Satisfyer con respecto a educar a su público sobre un conflicto bélico cuando lo que está tratando de vender son consoladores? Es nada más la moda de cambiar el loguito y ponerlo azul y amarillo, y así yo como consumidor saber, mire, por lo menos esta marca tiene una conciencia sobre lo que está pasando. Completamente. O de verdad yo quiero que sea Nike, que sea Apple, que sea Netflix, que sea TikTok, los que me eduquen sobre esto. Voy a buscarlos como referencias pedagógicas. Claro, es una referencia importante e interesante que vale pena hablarlo, ¿no? Y que nosotros pues no lo podemos culminar aquí. Pero ciertamente hay que ver cuál es el papel que tienen las marcas ahora en la información que tiene el ciudadano, porque ciertamente la comunicación digital, las marcas, las empresas y la comunicación digital tienen un rol educador, nos guste o no, muy importante en esta era. Pero ¿una empresa de consoladores tiene alguna relevancia en el tema geopolítico? Yo creería que no. Entonces volveremos al tema básico de qué debe comunicar una marca. Debe comunicar algo que sea relevante, que tenga que ver con su core, ¿no?, de negocio, que tenga que ver en el área en el cual se encuentra su comunidad y de la cual conversa. Cristabel, un consolador probablemente sea mucho más interesante que me hable de género que de invasión rusa, ¿no? Es como le extraño. veo la cara a John y creo que tiene algo que decir. Pues, o sea, si esto tú lo enmarcas dentro de una campaña y pones haz el amor y no la guerra, Satisfyer, yo te digo, bueno, o sea, 100 puntos, te ganaste un claro. premio de mercadeo, estás concursando. No voy por ahí. Pero, ¿qué tienes en la mente? Lo que tengo en la mente no es pedirle a las empresas o a las marcas que tomen una posición para solucionar, contribuir, educar o informar sobre la guerra, porque no es su rol en la sociedad. Lo que yo siento es ética. Lo que yo siento que yo le demando a la marca es ética. Y ahí es donde voy a donde está mi búsqueda personal sobre estas posiciones de las empresas. Que se compaginen los valores del consumidor con los de la empresa. Claro, porque tú me dices, si yo tengo una preocupación global y todo el mundo está consternado por una invasión injusta, no estoy de acuerdo que tú estés asumiendo esto de una manera silente, ciega, y hagas negocios con una de las partes que está agrediendo a la otra. Es una posición más ética. Yo no le quiero pedir a Netflix que solucione el conflicto, ni que me dé la información para solucionar el conflicto. Yo le quiero pedir a Netflix que tenga una posición ética y que no siga haciendo negocios y contribuyendo con el desarrollo de aquel ente que está haciendo una agresión hacia otro país. Entonces mi posición es más ética, no pedirle a alguien que solucione, porque no tiene la capacidad Satisfyer de solucionar absolutamente nada. Bueno, sí, soluciona ciertas cosas, pero no de nada de la guerra. Soluciona más de lo que creo. Creo más que rápido de lo que crees. ya sé lo que voy a salir de aquí, que voy a comprar saliendo de aquí. Pero creo que es ético. Pienso que la cosa es más ética. No sé qué piensan ustedes. Sí. ¿Sobre qué? Sobre la ética, sobre la ética. O sea, sin duda, pero sobre la ética. O sea, sí creo que en el fondo las empresas toman una posición que tiene que ver con los valores, que además lo demanda más. Los consumidores demandan cada vez más que las empresas que consumen tengan posiciones éticas y valores que defiendan, ¿no? Y ellos van más por valores. Yo creo que esto es una conversación de tendencias, de que las empresas tienen que mostrar a qué está de acuerdo y a qué no. Pero ese es el fondo, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que el debate es si ellos están evaluando ese fondo. Exacto. O solo están tomando el amarillo y el azul porque está en tendencia. Es allí lo que pongo el énfasis de lo que hay que reflexionar. Si las empresas como Netflix, Satisfyer o alguna otra ha pensado, bueno, la ética de mis consumidores o mis consumidores están consternados en relación a la invasión y yo voy a tomar medidas como empresa para no apoyar la guerra, y eso es lo que estoy comunicando, chapó. Me parece que independientemente de lo que se trate la empresa, pues por ahí va. Pero si yo lo que tengo es un grupo de marqueteros que dicen, mira, la tendencia ahora todo el mundo está hablando de Ucrania y vamos a cambiar la marca y vamos a ponerle los colores porque es lo que está en tendencia, es allí donde ahí no hay ética y lo que hay es poca profundidad del conflicto, porque al final todo esto que estamos conversando, si no hay fondo y si no hay una mínima reflexión, colaboramos de una manera u otra, querramos o no, a una polarización o una tribalización del fenómeno, ¿no? Exactamente. Donde podemos colaborar
podemos colaborar a lo mejor involuntariamente, pero terminamos creando involuntariamente, sé que no es su papel, pero consumidores que hablan de que están a favor o en contra de una posición u otra sin tener ni la menor idea de lo que se trata el conflicto, de la complejidad de un fenómeno social como ese, donde no hay buenos ni malos absolutos en los fenómenos sociales. Aunque aquí claramente se ve que hay una posición invasora imperialista que no hay ninguna duda, pero también hay un trasfondo histórico detrás del conflicto que viene de hace muchos años, que no colaboramos en nada si solo usamos colores y no hay una reflexión como la que están comentando de no quiero que mi empresa aporte de esta manera a este conflicto. Si hubiera esa reflexión, me parece maravilloso. Yo lo que creo es que en algunos casos no existe, para ser honesta. Estoy de acuerdo. Creo que hay vamos a levantarnos en la ola, quedó bonita la bandera, y vamos a hablar mal de qué malo le está haciendo Putin, y no tengo ni idea de qué está haciendo. No tengo ni idea por qué entró, no tengo ni idea cuál es la postura oficial de Rusia y por qué ellos creen que están haciendo lo que están haciendo. Algunos creen que está bien, aunque yo no esté de acuerdo. Creo que al final es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y lo quieres comunicar, pues hay que saber por qué, no solo montarte por inercia en la comunicación digital, porque creo que eso además nos pasa factura como sociedad, nos pasa factura en acrecentar la polarización y el poco análisis detrás de lo que nos sucede, que es un riesgo que tenemos en la comunicación digital y en el marketing desde siempre, no es desde la era digital. Hay algo importantísimo que estás mencionando, que es que si bien esto sienta un precedente para muchas marcas de tomar posiciones políticas o posiciones éticas, ¿cuándo será la próxima activación? ¿Qué pasa cuando haya un próximo conflicto donde no esté tan claro quién es la víctima y quién es el victimario y que tenga un impacto global también? Claro, por ejemplo, ¿cómo le exigen entonces las audiencias a sus marcas que tomen posiciones sobre diferentes conflictos? Por ejemplo, un conflicto de unas tribus africanas que están luchando, que estamos totalmente descontextualizados, y Facebook decide que a una de esas tribus le va a cortar la conexión. Entonces ahí tenemos un problema real de entender cuál es el rol que debe tener una empresa, porque además va a tener un antecedente. Entonces, volvemos al punto. O sea, ¿qué tan ético es tomar una posición? Y yo quería redondear también sobre lo que comentábamos minutos antes, que decía, de hecho, poner la bandera en mi logo detrás puede ser antiético, porque si eso busca una empatía con mi consumidor, que esa empatía hace que yo genere un mayor recuerdo a esa persona de mi marca, y ese recuerdo aumenta la intención de compra, y esa intención de compra genera una venta, en realidad yo estoy haciendo entonces eso para vender, para lucrarme de la guerra. Si fuéramos puristas, eso fuera tremendamente antiético. Y yo creo que soy purista. Sí, claro. Pero la motivación sigue saliendo de la ética. El apoyar al lado, en apoyar a la víctima. En apoyar a la víctima. Exactamente todo lo que, pero estoy tratando de pensar en una claro, porque, en una contraparte, ¿no? Porque lo que las marcas aquí lo que están pretendiendo hacer claramente, o la parte de arriba, es qué tenemos que hacer nosotros para ser parte de la solución apoyando a la víctima que está siendo afectada. Sí. Y el contexto digital nos está llevando a que todas estas marcas tienen que decidir una posición. Pero, ¿qué opinas tú de una marca que simplemente no toma una posición? Hay marcas que no toman una posición. Netflix. No, Netflix cerró el streaming en Rusia. No puedes acceder al streaming desde Rusia. Tienes que utilizar un VPN, por ejemplo. Pero, bueno, Hulu también, Disney también tomaron posiciones. Dime otra de streaming que de repente HBO Max posiblemente no haya tomado una posición porque no lo he leído. De repente la tomaron, pero eso los hace estar a ellos en desventaja con respecto al resto de los competidores. No, pero es el gran punto que dijo Cristabel al inicio que me parece brillante, que es el tema de, ¿es una posición realmente consensuada, consciente, o se están montando en la ola? ¿O necesitan decir la noticia? No. Ahí está la duda, ahí es donde está el key de todo el asunto, ¿no? ¿Qué hay detrás de la marca para tomar la decisión que toma? Y para comunicar qué, porque si comunicamos sin fondo, eso es una estrategia para estar en la tendencia, para que conversemos un par de días en Twitter sobre lo que hizo la marca y sea trendy y sea parte de la conversación, o hay una reflexión detrás, como ha hecho algunas marcas que han decidido irse de Rusia
y donde además nos podemos poner aún más picantes. ¿Tiene la población rusa la responsabilidad de ser víctima de las decisiones del Estado? Exactamente, exactamente. El ruso promedio no tomó la decisión de invadir Ucrania, pero ahora son ellos los que no pueden ver Netflix, no pueden hacer transferencias bancarias, y son ellos los que van a vivir el empobrecimiento de las sanciones que van a tener, probablemente no el Estado ruso ni la élite rusa. Entonces también vale la reflexión si estas sanciones que estamos viendo de las marcas, a quien efectivamente sí están perjudicando al que tomó la decisión o al que también lo está sufriendo, que es la población rusa. Que también hay muchas de las poblaciones rusas que no están de acuerdo con lo que está pasando. Vemos en las redes de algunos rusos manifestando dentro de sus poblaciones que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Porque es un conflicto complicado. Han sido detenidos por por estar en contra de la guerra y manifestarlo públicamente. Chicos, hagamos una hipótesis rapidito, que ya tenemos que ir cortando, pero rapidito. Se acaba el conflicto mañana porque acepta Ucrania entregar el Donbass, sí, y Crimea. Listo, se acaba el conflicto. ¿Qué hace Apple? ¿Qué hace Netflix? ¿Qué hace bueno, volvimos a abrir y todo. Señores, vengan a comprarnos 2x1, $3 la 18. 2 puntos de vista que quiero ver qué opinan. ¿Cómo lo recibe el país, la economía del país, y cómo lo recibe el consumidor? No, o sea, ¿Cristabel? No lo sé, ahí está la gran duda, porque, claro, cómo se retira, también depende de cómo comunican la entrada, cómo entran de nuevo, ¿no? A través de qué reflexión. Yo creería que, hablando mal y pronto, que Apple decide entrar después de que negocia en qué términos es el negocio, la apertura con Ucrania. ¿Vas a aceptar entonces que el territorio ahora lo tenga Rusia y ahí sí entras? ¿Cómo entrarías? ¿Cómo te quedarías? Es una reflexión importante. Las marcas ahora están en una tesitura bien compleja en tomar posiciones en situaciones tan complejas. Y temo que si toman las decisiones simples en situaciones complejas pueden salir un poco perjudicados. Yo creo que eso sería como mi reflexión. Cada vez estamos viendo más momentos complejos. Tenemos que darnos el tiempo de tomar decisiones de una forma mucho más compleja y no ser tan maniqueos en las decisiones que se toman. Vemos entonces como la política cada vez forma más parte de la política corporativa. O sea, aquí estamos viendo una línea que posiblemente muchas veces estaba muy poco marcada o no era tan clara, que se transforma en una línea comunicacional abierta. Completamente. No era tan pública. Exacto. O sea, la política siempre ha sido parte de nuestra vida en el momento más íntimo, ¿no? De los movimientos feministas tienen un lema que es todo lo político es personal, o todo lo personal es político. Y eso ha existido desde siempre. Todas las decisiones políticas nos invaden, nos afectan de alguna forma u otra. Pero ahora, en la comunicación digital y en la forma en que nos comunicamos, exige que todo lo público sea parte también de todas las otras esferas, permearon las otras esferas de nuestra vida. Nosotros ahora hablamos en lo personal, en lo íntimo, en lo comunicacional, en lo publicitario, hablamos de los otros ámbitos, ¿no? Y eso hace pues que sea mucho más necesario hablar de estos temas desde el marketing, desde la comunicación política y desde las marcas, cosas que hace 20 años no lo pedíamos. Exactamente. No, pero ahora sí. Pero ahora sí, porque ahora todo es mucho más público y más transparente desde la dinámica digital, y no hablo de dinámica digital como de redes, sino esta dinámica de nuevas tecnologías social y de cómo nos movemos ahora. Hace que todo sea mucho más permeable y que todo sea mucho más transparente de una esfera u otra, ¿no? Que antes estaba un poco más estancado, ahorita no se ve tan claro. Y además todo a nivel global. Cristabel, muchísimas gracias a nivel global. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido fantástico conversar contigo. Encantado de tenerte, de verdad. Igual, ha sido un placer hablar con ustedes. Me invitan cuando quieran otra vez. Muchísimas gracias. Cristabel Cartaya es socióloga especializada en comunicación estratégica, en comunicación digital, en redes sociales y en campañas políticas. Pueden encontrar en redes sociales en @CristabelCartaya. Encantados entonces. Vamos con las conclusiones, John. Es lo único que nos queda. Nos queda concluir, Nelson, que estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca. Yo concluyo también que va a cambiar la manera como se relacionan las marcas con las personas, en esto que podemos poner un nombre como los social brands, que son estas marcas que tienen más que una voz, tienen una personalidad y tienen una postura con respecto a lo que pasa en el mundo. Y que va a tener consecuencias en cómo el consumidor se relaciona con las marcas, porque de nuevo, insisto, una marca que apoyó a los rusos en el conflicto va a estar diferentemente evaluada a una marca que no apoyó a los rusos en el conflicto. Entiéndase, el apoyo no en el apoyo en la invasión, sino el apoyo en el hambre,
el apoyo en el suministro, el apoyo en el agua, el apoyo en estar contigo cuando me necesitaste. Creo que ahí va a haber una gran oportunidad para las marcas locales en Rusia y yo creo que las marcas internacionales necesitan un manejo de gestión a nivel global, porque dentro de Rusia tienen un problema que resolver que es muy focalizado. Fuera de Rusia van a tener que gestionar, aunque parece que empáticamente lo van a hacer muy fácil, el por qué tomar una decisión y las implicaciones que tenía. Ahora queda la duda cuál va a ser la posición global que van a tener estos países que ahora son las marcas. Es decir, estos señores ahora toman posiciones por el conflicto en Francia e Inglaterra por el metro subterráneo que se va a construir. Van a tomar conflicto sobre si California acepta las drogas o no. ¿Cuáles son los rangos de posición que van a tener las marcas en los conflictos políticos que no eran de su incidencia y cuál es el efecto que va a tener sobre sus consumidores? Ya les pedimos que acepten y sean diversos. Ya les pedimos que sean conscientes con la responsabilidad social y empresarial. Que les pedimos que sean responsables con el medio ambiente y ahora le vamos a pedir que sean responsables con la política. Que tengan diplomacia corporativa. Creo que ese es el próximo paso. Creo que va a ser un tema largo y difícil porque sabes que todos estos señores tienen intereses. Y esto es una conversación que no es finita en este momento, va evolucionando con respecto también a las exigencias que van a tener los consumidores y también las marcas, que lo decíamos en el Twitter Space, tienen la posibilidad de corregir sus estrategias comunicacionales a una velocidad que nunca antes habían tenido también. Va a haber mucho ensayo y error hasta que algunas de ellas encuentren cómo incorporar esto que es nuevo para el marketing dentro de su ADN corporativo, definitivamente. Nelson, ¿tú no ves una Amazon diciéndole a Alemania, mira, Alemania, tú sabes que me estás fastidiando muchísimo con estos impuestos y esta ley? Yo perdí mucho por salir de Rusia para estar de acuerdo contigo. Ayúdame con estos impuestos y esta declaración que tengo. Un Apple diciéndole, mira, Alemania, como Unión Europea, los apoyé con esto de Rusia. Ayúdame con este permiso. Sería extremadamente, no sería nada ético. No, ¿desde cuándo la ética es parte de esta posición? Dejémoslo para otra conversación. Hasta aquí el Room y nos volvemos a escuchar en Twitter Space los martes a las 6 de la tarde y en vivo por la radio los jueves a las 7 de la noche. Y luego a partir de ahí en podcast. Métanse en elroom.net y ahí van a encontrar el archivo de todos los programas que hemos hecho para poder disfrutarlos cuando lo deseen. Y yo le voy a decir una cosa, volvió el Room y volvió para quedarse por lo menos esta semana. Onda, la superestación.